Ok, ahora vamos a ver el grupo de herramientas llamadas de reparación y restauración. Vamos a ver, vamos a ver paso a paso cómo funcionan algunas de ellas. Tenemos acá ahí una primera imagen. En este caso, el ejemplo que voy a hacer es si necesitáramos quitar esta palmera que hay acá. La herramienta que voy a utilizar es la herramienta tampón clonar, que es esta de acá, la herramienta tampón clonar. Funciona de una forma muy sencilla. Presionando primero que todo la tecla Alt para hacer una muestra, segundo se da clic donde se quiere tener la muestra, se acomoda el tamaño del pincel y se procede a hacer la muestra. En este caso es importante que la muestra sea en este punto, siempre debe ser en un punto clave, ya que miren que si la hago en un sitio que es incorrecto, no se va a ver bien la transformación. La pongo acá y la alineo y procedo a clonar. Tampón clonar literalmente lo que hace es que clona píxeles, los transporta de un sitio a otro para borrar elementos no deseados. En este caso ya es una primera parte, podría proceder con el resto. En este caso el tampón clonar funciona muy bien porque tenemos un fondo demasiado plano, un fondo de un cielo azul casi del mismo color, y miren que fácilmente podemos desaparecer la totalidad de la palmera. Veamos cómo va quedando. Y ahora terminemos de hacerlo. Aquí ya podemos ver solo cómo con la herramienta tampón clonar hemos desaparecido la parte de la palmera. Bueno, ahora que ya no hemos desaparecido la palmera, podemos ver que aunque la herramienta tampón de clonar hizo un buen trabajo, ha dejado unas zonas con ciertos parches o manchones. Entonces para ello voy a proceder con la herramienta parche, que lo que hace es que copia la textura de un sitio a otro. Simplemente hago una selección, la llevo a otro sitio, ya hay una textura similar por la que quiera reemplazar el área seleccionada, y miren que esos parches van desapareciendo. Incluso quiero desaparecer estas nubes y vamos teniendo un fondo más plano. Ahí lo tenemos. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, quiero desaparecer esta persona, la voy a seleccionar, la herramienta parche, hago una selección, no tiene que ser precisa. Cuando ya la tengo seleccionada, vuelvo y tomo la imagen y la suelto sobre una zona similar, que quiera copiar la textura. Miren que desaparece, lo podemos hacer en varias etapas. Incluso voy a seleccionar el reflejo. Miren que vamos desapareciendo el elemento que no deseamos. De la misma manera, pero a modo de pincel, funciona la herramienta pincel corrector.
herramienta pincel corrector es muy similar a la herramienta tampón de clonar. Primero hay que tomar una muestra presionando Alt y después pintamos el objeto que queremos eliminar. Miren que él hace inicialmente lo mismo que la herramienta tampón clonar, pero cuando soltamos el clic, la herramienta interpreta los píxeles y hace que las texturas se acoplen. Incluso miren que desapareció casi por completo. Si hubiéramos hecho esto mismo con la herramienta de tampón clonar, hubiera quedado un parche muy evidente. Se nota inmediatamente el parche que deja. Pero nuevamente lo voy a hacer con la herramienta pincel corrector. Ahora veamos cómo lo interpreta y vemos que la textura se adapta y no se nota. De manera muy similar funciona la herramienta pincel corrector puntual, solo que con esta no hay que tomar una muestra. Photoshop solo escoge la textura por la cual quiere reemplazar los píxeles que pintamos, se pinta el área que quiere ser reemplazada y Photoshop la reemplaza por píxeles comunes. Esta herramienta suele cometer errores, pero podemos volver a pintar y ella reinterpretará nuevamente los píxeles hasta dar algún resultado satisfactorio. Vemos que estas herramientas tienen ciertas similitudes, pero realmente funcionan para cosas diferentes. Estas correcciones es aconsejado realizarlas por pasos, no toda de una sola vez. Veamos por ejemplo lo que sucede. Voy a eliminar todo este cable. Miren que si lo hago una vez, el resultado no es muy bueno. Podemos ver en esta zona que la montaña se ha dañado. Lo haré de nuevo, voy a hacer en dos pasos, lo haré en algunos pasos. Primero eliminar esta parte de acá, todo lo estoy haciendo con la herramienta parche. Luego este sí lo puedo eliminar completamente. Una textura similar. Haré lo mismo con este otro. Y de igual manera buscaré acá que me coincidan las zonas. Para terminar, eliminamos este y ya vemos como en varios pasos nos queda una corrección perfecta. Bueno, ahora vamos a ver un caso específico en el que el cliente solicita que una imagen que mide 60 centímetros de ancho pase a medir 1 metro de ancho, lo que quiere decir que debe incrementar en 40 centímetros. Lo que ya sabemos que no se puede hacer es simplemente tomar la imagen y escalarla a lo ancho, porque como podemos apreciar notoriamente las proporciones humanas se alteran drásticamente. Tenemos unos rostros extremadamente alargados, extremadamente anchos, que se ven muy grotescos. Entonces esa no es la opción correcta. La segunda forma automática sería a través del menú transformación según el contenido. Una opción muy interesante, pero que en este caso tampoco es la solución. Vemos que algunas zonas, por ejemplo esta zona de acá, es una zona que crece y no altera mucho. Por ejemplo esta figura humana de esta parte no se altera para nada, pero si observamos esta zona central, se ha alterado muchísimo. Así que en este caso se optó
por hacer la transformación manualmente. Esta es la imagen real. Veamos a continuación cómo quedó. Esta es la imagen resultante, la cual se creció hacia los lados empleando la herramienta tampón clonar y la herramienta parche. Veamos por ejemplo esta zona de acá, en la cual lo que se hace es que se crean elementos nuevos, se crean nuevas olas, e igualmente en esta parte de este lado vemos que se prolonga la sombra e incluso esta rama de acá se prolonga un poco, siempre cuidando las texturas que sean correctas, no ir a generar líneas que no concuerden o texturas que no casen unas con otras. Y en esta parte de acá tenemos la parte más compleja. Lo que se hace es que se duplica esta parte de la canasta y se le añaden algunos otros elementos para que la transformación se vea más real. Veamos otro elemento como esta cuerda, la orejita acá de donde va la cuerda. Se copian algunos otros pescados que son estos mismos de acá, solo que tienen un reflejo. Y así vemos cómo finalmente la imagen creció los 40 centímetros que el cliente necesitaba.